Queremos en primer lugar darles a todos la bienvenida. Nos pone muy contentos de encontrarnos hoy acá. También principalmente la cantidad que somos. Esto demuestra lo importante que son estas instancias para nosotros. Lo que necesitamos poder tener instancias académicas que refuercen nuestra formación académica. En eso también, por ahí, contarles que esto para nosotros representa una muestra de cómo debería ser la facu. Donde haya aulas en donde todos nosotros podamos entrar, donde estemos cómodos y podamos disfrutar la clase, donde haya docentes que integren los contenidos y nos ayuden a llevarlo a cabo, donde también se vayan modernizando las estrategias pedagógicas. En eso, en primer lugar, también queríamos agradecerle a los profes que hacen posible que hagamos este curso. Por un lado, al profesor Jorge Molinas, por otro lado, a Elvio Vila, de la Cátedra de Microbiología, y por otro lado también a Federico Calderone, de la Cátedra de Anatomía Patológica. Así que bueno, muchas gracias a los docentes y muchas gracias a ustedes por participar. Bueno, por otro lado contarles que el grupo de docentes que da este curso y que dan en general todos los cursos que venimos organizando, forma parte de un grupo de docentes que vienen trabajando para transformar la facultad y que siempre están muy abiertos a escuchar las propuestas que tenemos los estudiantes, que escuchan cuáles son nuestras necesidades, qué pensamos que sería mejor para poder formarnos como mejores profesionales, y eso lo vemos cuando organizamos las clases de repaso, los cursos, la jornada de actualización de distintos temas, distintas instancias académicas que nos ayudan un montón en nuestra carrera. Y en eso, bueno, contarles que son docentes que piensan que la facu puede ser distinta igual que nosotros, que también vienen trabajando con nosotros en un grupo de graduados para poder cambiar la facu este año. Y en eso, bueno, nos da mucho orgullo y nos pone contentos presentarle a Jorge Molinas, que es el próximo candidato a decano. No sé si todos saben, pero este año... Pero bueno, no sé si por ahora ya todos saben que este año hay elecciones de decano, que es algo que pasa una vez cada 4 años y que lo elegimos en parte los estudiantes a través del consejo directivo. Y en eso, bueno, ya creo que todos los que están acá lo conocen a Jorge, y eso no es un detalle menor, porque no es que uno siempre conoce al decano de su facultad. Es un docente que viene todos los días a la facultad, que trabaja, que siempre está dispuesto a dar clases de repaso, a dar este tipo de cursos, y que siempre escucha cuando nosotros le contamos cuáles son las cosas que nos gustaría mejorar de la facu. Y en eso lo que vamos a hacer la semana que viene, que es la semana previa a las elecciones estudiantiles, que somos los estudiantes los que vamos a votar después del decano, vamos a hacer una reunión abierta para que puedan participar todos y todas las estudiantes de la facultad, junto con Jorge, junto con los demás docentes de este grupo, para que podamos llevar cuáles son las propuestas, cuáles son las ideas que se nos ocurren para poder mejorar la facultad, y que después de estas elecciones de decano podamos hacer otro camino en la facu, podamos mejorarla y transformarla. Muchas veces nos dicen que no se puede, por ejemplo, que no se puede tener un aula grande como esta. Acá somos 600 estudiantes, imagínense si tuviéramos algo así en la facultad, o que no se pueden dar clases para todos, que no se pueden filmar las clases y subirlas a internet, que no se pueden mejorar las mesas de examen, y nosotros pensamos todo lo contrario, que es posible. Así que bueno, los invitamos a toda esa reunión, después vamos a publicar qué día y horario es, y ahora esperamos que aprovechen el curso. Y bueno, por último decirles que hoy es la única vez que vamos a tomar asistencia de esa manera, que era también para poder cobrar el costo del curso, que como todos saben, esos 100 pesos incluyen el alquiler de este lugar, incluyen el certificado, la carpetita, que los que se quedaron sin les vamos a entregar al final. Y bueno, a partir de la clase que viene vamos a hacer el presente online. Así que bueno, nada, esperamos que aprovechen el curso, y muchas gracias nuevamente a todos y al profesor. Muchas gracias, chicos. Antes de empezar, voy a hacer, ya que la chica mencionó algo, quiero agradecerle. Siempre hacemos lo mismo con los profes que estamos comprometidos a ayudar en este tipo de cursos. Siempre el agradecimiento es nuestro, porque a nosotros nos encanta hacer esto. Y bueno, es una posibilidad. El año pasado que se produjo algo como esto, decíamos, es la posibilidad de dar frente a 600, porque en la facultad no se puede, justamente. Y bueno, respecto a lo que ellas contaban, hay elecciones ciertamente para decanato, y se presentan diferentes listas en docentes, listas estudiantiles y graduados. Y nosotros estamos con un grupo, miren, si ustedes giran un poquito hacia atrás, van a ver a Elvio Vila, a Pablo Arias, Damián Lerman, y son parte del equipo, lo conocen seguramente, y ellos están siempre haciendo, lo que decían las chicas,
somos parte de un equipo que está todos los días en la facultad, que trabaja por la facultad, que tenemos las penurias a veces de verdaderamente sufrir algunas cuestiones que pasan a nosotros como trabajadores, a ustedes como estudiantes. Acuérdense siempre que nuestro trabajo es hacia ustedes. A nosotros se nos paga un sueldo en la Facultad de Ciencias Médicas por educar a los estudiantes. Y después hacer otras cosas más también, investigación, extensión, pero una de las cosas más importantes es esa. Y bueno, yo creo que el equipo que se ha formado, que va digamos, a elecciones, o sea, por primera vez nos presentamos con una lista docente, reúne esas características. Entonces, bueno, yo en principio les agradezco a las chicas por que lo hayan mencionado, les agradezco a ustedes por escuchar, a los muchachos que están ahí parados, gracias. Y bueno, vamos a arrancar con el curso. ¿Te parece? Bueno, gracias. Gracias. Bueno, Cami, por las dudas, si llegás a encontrar el puntero bien, y si no, no importa, uso la flecha acá. Bueno, gente, mi propuesta para hoy es una mezcla, porque me gustaría usar un ejemplo típico de alguna patología para entender lo que nosotros consideramos la base de lo que ocurre en tercer año. Porque en tercer año aparece un condimento increíble que es la alteración de la fisiología, que comúnmente se conoce como fisiopatología. Pero para que haya una alteración de la fisiología o una alteración de los mecanismos normales de funcionamiento del cuerpo, tiene que haber previamente alguna causa, no siempre se termina conociendo, y tiene que haber un conjunto de evidencias que demuestren la patología en cuestión. Entonces, una parte importante de este curso tiene que ver con que ustedes aprendan a modelar su propio aprendizaje. Con Pablo hablábamos el otro día en la tutoría, justamente le decía a los estudiantes que lo que uno logra en un papel hecho por sí mismo tiene mucha más impronta, deja mucha más huella en el estudio. Entonces, ¿cómo armar resúmenes, cómo armar diagramas en un mundo en el que recién ingresan? Complejo. Entonces yo voy a hacer eso, voy a tratar de dar inflamación como un tema relativamente tranqui, con los mecanismos más básicos. Después ustedes completarán con el libro clásico por excelencia que es el Robin, pero simplemente dedicado a que ustedes intenten procesar cómo se estudia en tercer año y que repliquen este modelo en otras cosas, que además van a ver en las sucesivas clases. Tenemos con esto. Antes que nada, antes de definir inflamación, les tengo que contar que la inflamación es parte del sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico, sistema de defensa, es muy complejo. Ustedes ya tuvieron, los cursantes de este año, inclusive la unidad problema 1, ¿verdad? Donde ustedes se encuentran con un abanico de causas, noxas, mecanismos de lesión. Frente a ellos siempre interviene, o casi siempre, o por suerte, el sistema inmunológico, el sistema de defensa. El sistema de defensa consta de muchos mecanismos, ¿sí? Y sobre todo se dividen en dos grandes ramos, inespecíficos, específicos, y esos mecanismos, también algunos le llaman inmunidad innata a la inespecífica, y a los específicos inmunidad adquirida. Dentro de este sistema, miren dónde está la inflamación. Está inmersa en un grupo grande de mecanismos del sistema que llamamos inespecífico, lo cual es una pequeña mentira. Se clasifica así desde hace más de 70 años, pero en una época no se conocía que hay especificidad. La especificidad, ustedes recuerdan en fisiología, la medimos a través de la existencia de receptores para un determinado elemento. Y bueno, el sistema inmune, aún inespecífico, tiene la posibilidad de detectar qué es lo que está pasando en cada lugar y a partir de ahí obrar en consecuencia. Pero todavía lo tenemos como una respuesta global. Y comparte el sistema inmune inespecífico, mecanismos como la fagocitosis, la citólisis,
algunas barreras que son más bien naturales, y dentro de los mecanismos específicos tenemos respuestas que son realizadas contra determinado tipo de organismo en particular y montados con diferentes grados de dificultad. La inmunidad innata o inespecífica es nuestra primera línea de defensa. Es rápida y es cuantiosa, numerosa. Tiene barreras, como la piel, las mucosas, tiene algunas cuestiones químicas como el pH, algunos ácidos que bloquean determinados gérmenes o noxas. Tienen una gran cantidad de enzimas y sustancias que pueden degradar a lo que nos ataque, generalmente gérmenes, algunos anticuerpos también. Hay elementos mecánicos como el moco, el barrido ciliar, que ustedes pronto van a estudiar en la unidad problema 3, que ya igual vieron en trabajo y tiempo libre. Y hay un grupo de células que son actores de la respuesta inmunológica, que son los leucocitos. Y dentro de los leucocitos, glóbulos blancos, uno tiene una gran cantidad de variantes, pero en general en las respuestas innatas, o si quieren inespecíficas, existe más que nada en gran cantidad el neutrófilo o el grupo de los polimorfonucleares, que para reconocer un determinado elemento, por ejemplo una bacteria, un virus, etc., usan receptores, que se denominan receptores de reconocimiento de patrones, y buscan en el bicho o en el microorganismo en cuestión esos patrones, que se llaman patrones moleculares asociados a patógenos. O sea que, como decía recién, no es tan inespecífica. Un grupo grande de ellos, a modo de ejemplo, son los receptores TOL. Todo esto ustedes no lo tienen que grabar en el rígido por ahora, porque no es para injuria. Es difícil, es una de las cosas a arreglar de este sistema, que es muy difícil dar solo inflamación como elemento del sistema inmunológico en injuria, y después van a tener todo el resto del sistema inmune en defensa. O sea que lo que yo estoy contando ahora, a pesar de que venimos medio atrasados y todo, es para situarlos a dónde está la inflamación como respuesta inmunológica. O sea que esto no lo van a ver todavía. La inflamación, voy a hacer una pequeña intro, pero después la vamos a ver en general, está en todos los lugares del cuerpo, sobre todo irrigados. Es una respuesta que ocurre en el tejido conectivo y que tiene numerosos actores. Acá ven algunas células que son glóbulos blancos dentro de un vaso sanguíneo, y después tienen todo un tejido conectivo con algunas células como mastocitos, macrófagos. Ven la matriz extracelular del tejido conectivo. Ahí ocurre la inflamación. Y una respuesta protectora. Estas definiciones de inflamación hay pilas. Esta es la del Robin, que es por ahí un poco más adaptada a ustedes porque lo leen de ahí. Una respuesta protectora cuya intención es eliminar la causa inicial de la lesión celular. No sé si alcanzan a ver la flechita, ¿la ven? Sí. Así como las células y los tejidos necróticos resultantes de la lesión original. Es una reacción compleja que consta de respuestas vasculares, migración, activación de leucocitos y reacciones sistémicas. La inflamación, sistema de complemento, barreras, son todos elementos del sistema inespecífico, pero hay otro sistema llamado adaptativo o específico que sí trabaja de una manera muy particular. Yo quiero hacer un pequeño ejemplo, nada más que para que me entiendan, y después seguimos adelante ya con inflamación. Imagínense que hubiera, no sé, un gobernante muy malo en algún lugar, en algún país del tercer mundo, no sé, pensemos, no pensemos en Argentina, porque si no va a quedar flojo. Pensemos que hay un gobernante malo y que de repente alguien quiere, no sé, matar a ese gobernante. Bueno, es una cosa terrible lo que estoy diciendo, pero es solo una historia, por favor. De repente, tendríamos varias posibilidades. En una ciudad como Rosario uno podría contratar, por ejemplo, no sé, una barra brava, esta que ocurre en algunos clubes, y decir, bueno, mira, la barra brava de tal club tiene 200 personas que están dispuestas a matar a este presidente malo. Yo digo, a esta persona mala.
Entonces toda esta gente llega hasta el lugar, hasta la casa de gobierno, y empieza a atacar. Van con los palos, con las cosas, le han pagado unos choris, algo así pequeño, van. Y yo pregunto, ¿qué posibilidades tenemos tienen de éxito estos barra bravas al llegar a la puerta y intentar entrar? Las posibilidades son bastante escasas, porque obviamente hay un movimiento grande esperando adentro y evidentemente una seguridad armada muy bien dispuesta, etc. Entonces, la segunda opción sería decir, bueno, voy a contratar a un tipo grosso, no sé. Nosotros de nuestra época, creo que, no sé si para ustedes, pero John Rambo, digo, para tener una onda. John Rambo es un mercenario que sabe todo, tiene todas las estrategias dispuestas para matar. Pero John Rambo es como... le cuesta entender, porque está en un país que no conoce, etc. Entonces, hay que enseñarle, hay que decirle qué es lo que tiene que hacer, a quién tiene que ir a matar. Entonces tiene que haber alguien que le diga, mirá, el que tenés que matar es a este. Para eso le tiene que mostrar algo de esa persona. ¿Qué se le ocurre? Una foto, perfecto. Elijan de la mano, del pie o de la cara. De la cara, perfecto, muy bien. La foto de la cara. Porque si le damos a John Rambo la foto de la mano, John Rambo lo que va a hacer es va a empezar a matar a todo lo que tiene en mano. Entonces, llegamos a la casa de gobierno con John Rambo. John Rambo tiene múltiples armas, ¿sí? Muchas formas, es un mercenario, capo total, pero solo entrando a la casa, evidentemente a la casa de gobierno puede llegar a fallar, ¿o no? Porque lo bajan de un tiro, es complejo. Entonces acá viene la primera colaboración entre un grupo que pelea contra todo, contra cualquier cosa, y John Rambo, que es un ultra especialista. Van los dos. John Rambo se pierde entre todo y bueno, que piña viene. John Rambo llega casi hasta el escenario donde está la oficina, donde está este gobernante malo. Entonces, aparecen 4 o 5 guardias, pero John Rambo tiene grabada la cara que le enseñaron, la foto del presidente, y de repente, cuando lo están por acribillar a balazo, John Rambo hace algo mágico, clona, y aparecen de repente, no sé, 200 John Rambo. Todos iguales y ya clonados, por lo tanto todos tienen el recuerdo de la cara del presidente, así que a partir de ahí más o menos pueden hacer 2 cosas. O enviarle algunos balazos o cosas así, o si el tipo se encierra, no sé, en otra pieza, tirarle una granada, reventar la pieza, que el tipo salga, lo liquide. Bueno, eso es lo que hace el sistema inmune. Perdón que fue terrible esta historia, pero sí, porque es media fea, pero básicamente es eso. Hay una sustancia que es parte del agresor, del malo, de la bacteria, del virus, de lo que sea, que es la foto de la cara de esa bacteria. Por ejemplo, si pusiéramos que el atacante es un estafilococo, un coco gran positivo, hay un pedacito del estafilococo que es solo de él y que lo distingue frente al resto de las bacterias. Eso es lo que nosotros llamamos el antígeno en inmunología. Es la sustancia capaz de despertar una respuesta inmune, pero actúa como la foto de la cara. Hay un personaje que es la célula un personaje macrófago o células dendríticas que son los que van a llevar ese antígeno, la foto de la cara, y se la van a enseñar al John Rambo nuestro, que es el linfocito T. El linfocito T se divide en un montón de variantes, pero sobre todo una vez que reconoce la foto, cuando la está mirando o está viendo el antígeno, clona en muchos linfocitos T, y esos linfocitos T van a activar diferentes formas de respuesta, que son las citotóxicas, en las cuales el linfocito que reconoce un antígeno en una célula la revienta como si fuera que le tirara una granada a la pieza donde está escondido ese presidente,
o la inmunidad humoral, que es básicamente la generación de armas que van a ir a impactar en el agente agresor, en este caso el estafilococo, para después poder ser destruido. En ese contexto, fíjense que la inflamación está en la parte del sistema inmune inespecífico y sería más o menos como el accionar de los barra brava, que hacen quilombo, hacen tumulto, seguramente logran bajar un poco el monto de la carga de bacterias o de virus o del factor o la noxa que sea, y a veces alcanza y a veces no, dependiendo también de la capacidad del agresor. ¿Vamos hasta acá? Perfecto. Ustedes pueden preguntar cuando quieran, en el momento que sea, no hay ningún tipo de problema. Acá está Jaimito, que se clavó un clavito. Mírenlo. Este es el clavo que se clavó el amigo. Y la destrucción de células en el interior de ese tejido genera la liberación de componentes celulares que actúan normalmente bajo la forma, nosotros le llamamos en medicina mediador químico. Esta es una forma tremendamente básica de aprendizaje de inflamación. Les advierto que los mediadores químicos no es que salen solo de una célula descascarada y rota. Hay mediadores químicos sobre las paredes bacterianas, hay mediadores químicos que se forman en los macrófagos que se comieron ya algún pedazo de pared o algún pedacito de bacteria, o sea que come y se producen a partir de ahí los mediadores. Estos mediadores tienen nombres y son más de 100. Nosotros acá en esta lista, la lista del Robbins es una lista un poco más pequeña, que la pueden estudiar, y por supuesto la lista que yo traje es de 4. Gracias, Pablo, nos vemos. Chao. La lista que yo traje acá es de 4. Histamina, serotonina, prostaglandinas, leucotrienos, como para que se vayan habituando esos nombres. Pero hay muchos más, muchísimos más. Factor de agregación plaquetaria, interleuquinas. Pero esos 4 están bastante buenos. Se llaman mediadores químicos porque producen determinados efectos. Fíjense que yo en el contexto, esto, muchachos, obviamente va a estar online, seguro. Así que no se preocupen. Y bueno, en el contexto, yo puse acá unos bichitos rojos que le voy a llamar estafilococos, porque se me ocurrió. Son bichos que colonizan la piel, son normales, y en ese contexto de normalidad, cuando la barrera se rompe, penetran. Entonces yo acá voy a poner 2 noxas, por así decirlo. El clavito y el estafilococo, o sea, un agente mecánico y un agente microbiológico. Una de las acciones de los mediadores químicos que ven acá es que este vaso sanguíneo que está en la piel de esta persona, que tenía un radio relativamente chico, se agranda. Se agranda y ahora lo tenemos con capacidad de traer más flujo de sangre a la zona. ¿Por qué pasa esto? Porque los mediadores químicos que mencionábamos antes y todos los otros que faltan mencionar tienen efectos redundantes sobre receptores del músculo liso. Redundante quiere decir todos hacen lo mismo casi. Prácticamente todos los mediadores químicos pueden hacer lo mismo. Aflojar el músculo liso, relajarlo. O sea, el músculo liso de las arteriolas tiene un determinado tienen receptores. Cuando los mediadores químicos pegan en esos receptores, los vasos sanguíneos se relajan. Y eso llena de sangre la zona, lo cual está bueno. Ahora vamos a ver por qué. Entonces yo les puse acá, para que me entiendan, un primer mecanismo de acción de los mediadores químicos. Producen vasodilatación.
Estos mediadores químicos también llegan al capilar. Y acá vemos un glóbulo blanco, lo hice medio estrellado ahí, pero y ustedes no lo deben ver como blanco. Pero bueno, yo acá sí lo veo blanco, perdón. Pero es un glóbulo blanco, créanme. Ese glóbulo blanco que está circulando por el capilar, de repente va a poder salir gracias a un fenómeno que ocurre con estos mediadores químicos y las células endoteliales. Acá les estoy mostrando, fíjense, mediadores químicos pegados a las células endoteliales, y cómo a partir de ese momento en que los mediadores químicos se pegan en receptores específicos de las células endoteliales, las células se achican, se contraen y dejan una brecha mayor. Fíjense el espacio que hay ahora para que este glóbulo blanco pueda pasar. Eso se denomina, en la jerga, aumento de la permeabilidad vascular. Segundo fenómeno clásico de la inflamación, donde vemos aumentado la salida de dos componentes. Los glóbulos blancos, por un lado, que tienen que ir al tejido a tratar de enfrentarse con los agresores, y la posibilidad de que salga agua a ese lugar, porque ustedes saben que las reacciones químicas y el trabajo y todo lo que comúnmente ocurre en nuestro cuerpo necesita agua. Y yo también, miren, me acordé, permiso. No tomé agua en todo el día. Espera. Así que bueno, les decía, junto con el agua que sale al tejido, también salen proteínas. Porque ustedes se acuerdan que las proteínas no podían salir del vaso. Bueno, la ley de Starling. Ustedes estudiaban en segundo año. Bueno, cuando uno contrae las células y aparece un espacio mayor, empieza a salir agua, pero también salen proteínas, que va a constituir lo que después Federico les va a explicar la clase que viene, que se denomina el exudado, que es agua con muchas proteínas. El exudado inflamatorio, el famoso exudado inflamatorio. Bien, los glóbulos blancos salen, pero no es magia. Yo estoy mostrando acá, en dos boludeces que hago con el clic de la compu, algo que es recontra complejo y ustedes lo van a tener que estudiar un poquito mejor. Pero vuelvo a repetir, no apunto a hoy darles todo del libro de Robin, sino simplemente mecanismos para que entiendan otras cosas también. Pero les va a tocar mirar el mecanismo de migración del glóbulo blanco hacia el tejido, que no es mágico, sino que en realidad cuando los mediadores químicos pegan en las células empiezan a exponer unos ganchos, se llaman moléculas de adhesión, las van a estudiar los CAM, los BCAM, y eso ancla a los glóbulos blancos, y a partir de ahí los glóbulos blancos, una vez anclados a las células, empiezan un periodo que se llama de rolling y después de salida. Lo van a ver, obviamente, nada de lo que ocurre en nuestro cuerpo es mágico, todo tiene una explicación. El problema a veces hasta dónde llegamos con la profundidad, es el gran dilema de injuria y defensa. Hasta dónde la profundidad. Después les voy a dar algunos consejos al final de la clase. Bien, entonces estábamos que por el aumento de permeabilidad vascular salió agua y proteínas y empiezan a salir los glóbulos blancos. Y ahora los glóbulos blancos van a tener que acercarse a la zona verdaderamente donde tienen que comer. Sobre todo los más numerosos en la sangre, que son los polimorfonucleares, sobre todo los neutrófilos. Son los que más entran en la zona. También entran monocitos que después en el tejido se transforman en macrófagos. Y también hay macrófagos estacionados en el tejido, lo vieron siempre en histología, ¿verdad? Una de las células más importantes del tejido conectivo son los macrófagos. ¿Qué pasa? Este camino no es al azar, sino que es más o menos como el cuentito de Hansel y Gretel, hay que seguir las miguitas de pan. ¿Se acuerdan? Bueno, acá el camino lo dan los mediadores químicos. Básicamente nosotros le decimos el taxi químico, es el transportador químico, o sea, básicamente quimiotaxis. Quimiotaxis. Este proceso quimiotaxis también está dado por los mediadores químicos. Fíjense que el glóbulo blanco está siguiendo una trayectoria, ahora lo vemos acá, está siguiendo una trayectoria hacia esta zona.
¿Cómo hace? ¿También es mágico que va viendo la miguita de pan? No, obviamente tiene receptores en su membrana para mediadores químicos y se va pegoteando a donde más mediadores hay. Eso es simplemente. No va a irse para este lado ni para este, se va a ir a la zona donde más mediadores hay. Y la zona de más mediadores es la zona donde el tipo se clavó el clavito. Bien, espectacular. Llegamos. Yo puse N/M, que sería o neutrófilos o monocitos macrófagos, pero mucho más neutrófilos, sobre todo en esto que es inflamación de podemos ver aguda. Y esos elementos llamados mediadores químicos están en los bichitos. Y fíjense, en este no, y en este sí. O sea, puse una bacteria como un estafilococo y que está rodeada de mediadores químicos. Cuando el mediador químico está sobre la bacteria, por ejemplo, sobre el elemento en cuestión o sobre los detritos celulares, imagínense que también hay que comer los pedazos de células rotas que han quedado acá, es mucho más fácil comer que si no estuvieran. Nosotros a eso le llamamos opsonización, a ese fenómeno. Opsonización significa saborizar, es decir, hacer más sabroso un elemento o un germen para poder hacer el mecanismo de fagocitosis, comer, básicamente. Sea como un saborizante, es decir, bueno, le pongo sal y pimienta, me gusta más, como más. ¿Entienden? Lo que no esté saborizado también se va a comer, porque el neutrófilo tiene mecanismos, como yo decía al principio, para detectar que eso es una bacteria y poder comerla, pero así se come más rápido. Bien, perfecto. Ahí tenemos un neutrófilo y un macrófago que ya tiene adentro, se ha morfado a este bichito. Si este fuera un macrófago o una célula dendrítica, como van a estudiar en defensa, corten acá el disco rígido, esa es la célula que se va a ir hasta los ganglios linfáticos a mostrarle a los linfocitos T cuál es el antígeno de ese estafilococo. O sea que la misma respuesta inflamatoria, como nosotros la vemos inespecífica, también tiene elementos en común con la inmunidad específica. Sí, vuelvan a grabar. Fíjense esto, todos estos mediadores, histamina, serotonina, prostaglandina, leucotrieno, que han salido de la célula rota, de la bacteria, todos los neutrófilos y macrófagos que están trabajando también liberan estos mediadores. No solamente llegan a los vasos para producir vasodilatación, aumentar la permeabilidad vascular, generar quimiotaxis y opsonización, sino que también llegan a esto. Miren, una neurona, ¿la ven? Ahí abajo. No sé si la veo acá. Acá está. Esto, bueno, intentó ser una neurona. Fíjense, los mediadores estos, histamina, serotonina, prostaglandina, leucotrieno, pegan en receptores de las neuronas del dolor o del prurito. En realidad, hay neuronas diferentes, hay neuronas que son del prurito, hay neuronas que son del dolor. Prurito es picazón, por las dudas, pero que no lo conoce. Prurito o picazón. Y hay neuronas que son únicas y que a veces tienen la posibilidad de recibir las dos modalidades. Pero eso es un tema más complejo, no es para hoy. Según el tipo de mediador químico, va a activar diferentes respuestas. Pero lo interesante es que a Jaimito le dolió cuando lo pinchó el clavito. Pero después ocurre algo medio loco. Sacamos el clavito y a Jaimito le sigue doliendo. Digo Jaimito porque se me ocurrió ese nombre, no sé. ¿Qué pasa? ¿Por qué sigue doliendo si ya la noxa no está? Bueno, sigue doliendo por esto. O sea, los mediadores químicos se van a producir durante varios días en la zona y van a llegar cada vez que están ahí presentes a activar las neuronas del dolor del prurito. Por eso sigue doliendo. Si fuera, por ejemplo,
que domina la situación, un mediador químico llamado histamina, la sensación percibida es picazón. Muchas respuestas inflamatorias frente a parásitos generan más que nada histamina frente a los otros. Entonces la respuesta más común en enfermedades parasitarias es la picazón, no tanto el dolor. Por eso pica la cola, por ejemplo, cuando hay un parásito. Mira, me dice, te pica la cola, debe tener parásito. ¿No han escuchado esto? Ustedes chiquitos le habrán dicho. Bien. Generalmente la cola porque es el punto de referencia del resto del aparato digestivo. Pero bueno, ustedes sabrán de la vida cotidiana que cuando algo les pica, el profesional o su madre o Google, no sé, les dice que tienen que tomar un antihistamínico o no. O sea, una molécula que bloquea los receptores de histamina. Y contrario a eso, la serotonina, las prostaglandinas, los leucotrienos son más productores de dolor. Por eso, por ejemplo, cuando nos duele algo, tomamos un antiinflamatorio no esteroideo para bloquear, por ejemplo, las prostaglandinas. Ibuprofeno, ketorolac, diclofenac, paracetamol, naproxeno, etc. son bloqueantes de estas moléculas llamadas prostaglandinas, que inhiben una enzima llamada ciclooxigenasa que está en la producción de esto. Entonces, cada vez que ustedes toman un antiinflamatorio, les deja de doler. ¿Por qué? Porque están bloqueando este mediador que interviene en este proceso. Los mediadores químicos hacen muchas más cosas y ahora en un ratito lo vamos a ver. Pero vamos a hacer un stop acá para ver algo fantástico y que creo que es lo más interesante que tiene esta charla, este encuentro con ustedes. Miren. Empezar a ver todas las patologías o enfermedades llevan un proceso lineal que es causa o etiología, fisiopatología y clínica. Fíjense, esta es la etiología. ¿Cuál es la etiología? El clavito y el estafilococo. En este caso es una etiología múltiple. Ahí obviamente van a recorrer durante todo este año enfermedades que tienen una sola etiología. Y a veces van a encontrar enfermedades que no tienen o no se le ha encontrado todavía la etiología y que figuran todavía como enfermedades de origen desconocido. Nomás en el cursado de injuria tienen, por ejemplo, diabetes tipo 1 e hipertensión arterial esencial, que son de origen desconocido, por ejemplo, y ustedes las van a estudiar así, de origen desconocido. Se sabe un montón, pero todavía no se logra con certeza. Entonces, bueno, es de origen desconocido. Después tienen algunas que son monocausales, sea como sea el terreno. Por ejemplo, no sé, el Vibrio cholerae produce una enfermedad que se llama cólera, que es monocausal, no hay otra. Entre el bicho tenemos la enfermedad, no entre el bicho no tenemos la enfermedad. Y después tenemos cosas intermedias como esta. No sé, otra intermedia, la enfermedad celíaca. Se necesita de gluten, pero también se necesita de una persona que tenga un terreno especial y tenga además una anoxia inmunológica, que es una reacción que se llama de hipersensibilidad, donde el sistema inmune daña cuando se encuentra con el gluten. Entonces es mixta la etiología. Si no, todo el mundo que comiera gluten tendría la enfermedad celíaca. Fisiopatología. Apareció arriba la palabrita, no sé si la logran leer desde allá atrás. ¿Ustedes de allá atrás leen bien? Perfecto. La fisiopatología se define como la cascada de eventos alterados de la fisiología. Y en toda enfermedad que ustedes estudien a partir de este momento, van a ver siempre un componente o varios componentes de la cascada fisiológica que estudiaron los 2 años anteriores alterada. Miren, todas estas flechitas que están viendo acá, todo este libro, evidentemente ustedes no lo tenían así. Ustedes cuando estudiaban tejido conectivo lo veían todo lindo, sin mediadores químicos, sin vasodilatación, sin nada. Esto es lo que está alterado, esto es la fisiopatología. Y la fisiopatología siempre hay que mirarla porque nos va a llevar a entender la clínica de la enfermedad, que sería el conjunto de evidencias que nos permiten darnos cuenta, porque yo no me puedo dar cuenta que hay vasodilatación,
lo que yo me voy a dar cuenta es que está roja la zona, pero no voy a ver el vaso abriéndose. Entonces la evidencia es la zona roja, porque hay algo en la fisiopatología que está sucediendo. Pero siempre, cada síntoma o signo de la clínica, porque la clínica es eso, el conjunto de síntomas y signos, cada síntoma y signo de la clínica tiene que tener una correlación directa con algo de la fisiopatología. Si no, queda muy endeble. Para ustedes entender las enfermedades tienen que asegurarse de alguna manera de armar algo como esto, con flechitas o con palabras para ustedes, que les diga, bueno, la clínica de la inflamación es eritema. Es eritema. Pero producto de un fenómeno que es la vasodilatación. Entonces el día que están rindiendo, si no se acuerdan que hay vasodilatación, se acuerdan que hay eritema, y si no a la inversa, pero les permite un solo elemento acordarse de las dos cosas. Está bueno, como consejo. ¿Qué quiere decir eritema? Viene de eritrum, en latín, que es rojo. Entonces quiere decir que el órgano en cuestión, la zona en cuestión, en este caso la piel, alrededor del agujerito que tiene Pablito, con Jaimito que se clavó el clavito, queda roja. Está roja la zona. Eritema. Permeabilidad vascular aumentada genera la salida de agua hacia el tejido. Entonces, ¿qué va a haber? Un fenómeno que se llama edema o hinchazón. Edema o hinchazón. El edema o hinchazón es el aumento de agua en el tejido, y lo van a ver en la clase que viene con Fede. Obviamente lo van a seguir viendo en la facu, en todos lados, pero para ustedes edema es algo importantísimo. La injuria es muy importante. La salida de agua hacia el tejido puede tener muchas otras causas. Congestión vascular, congestión del sistema, no sé, si quiere, linfático, falta de proteínas, pero esta es una de las causas más, está dentro de las 4 causas, el aumento de la permeabilidad vascular. La quimiotaxis y la ozonización van a llevar a que haya mucho trabajo celular. Y ustedes saben que cuando hay trabajo, siempre hay calor. O sea que la zona inflamada tiene calor, está caliente. Y bueno, de más está decir que la activación de las neuronas del dolor o del prurito va a dar dolor o prurito. Dolor o picazón. Estos cuatro elementos son conocidos como parte de la respuesta inflamatoria o como la clínica de la inflamación desde hace más o menos unos 2000 años, más o menos. Porque Celso, en el año 1 a.C., por ahí, en el siglo I a.C., describe ya la inflamación como una zona roja, hinchada, con calor y con dolor. Y desde esa época ya hablamos de inflamación. Y como eran 4 síntomas, quedaron conocidos en la historia de la humanidad como la tetrada de Celso. Celso era el médico que describió él, ¿no? Ustedes en semiología esto le llaman la tetrada de Celso. A eso habitualmente se le tiene que sumar algo que es la impotencia funcional. La impotencia funcional es algo que aparece por todo el... vení, estás tomando. Gracias. Buenísimo, che, no se hubieran molestado. Gracias. Muy amable. Me viene bien, che. Con permiso, voy a hacer una toma de agua. Vamos a poner acá para que no se vea la marca. Bueno, la impotencia funcional. ¿Qué es impotencia funcional? Más allá de todo lo que nos trae la palabra impotencia, es la falta de función de cualquier órgano. Ya, estoy caminando, me golpeo la rodilla
contra algo, y entonces el golpe va a generar detritos celulares que van a generar mediadores químicos, esos mediadores químicos van a activar todo esto, se me va a hinchar la rodilla, va a estar roja, va a estar caliente y me va a doler, pero además cuando yo camine voy a renguear, no voy a caminar bien. Eso es la impotencia funcional en el caso de una inflamación de rodilla. Aprieto un poquitito más la cuerda, es así. Itis es el sufijo que le ponemos a toda inflamación. Entonces, vuelvo a la escena, me golpeé la rodilla, me duele, está caliente, está roja, y está hinchada, no la puedo mover, camino mal y entonces yo digo, tengo una artritis. Lo que tengo es una inflamación de la articulación, una artritis de rodilla, está bien. En ese contexto habitualmente artritis se usa más para cuando la inflamación es crónica, más autoinmune, pero igual no deja de ser eso, una artritis de rodilla o una inflamación de rodilla. Bien, perfecto. Sigamos. Me duele la garganta, tengo dolor, a ver, ahí está. Viene el médico, me hace abrir la boca y ve que la garganta está roja, eritema. No puede ver el edema de la pared posterior de la faringe porque me está mirando desde adelante y no logra ver si está así o así, pero se supone que el edema está. Y el calor debería estar. Lo que pasa es que no podemos meter. Si el médico me mete a mí el dedo hasta el fondo para tocar a ver si está caliente, me echa un vómito y no va a servir de nada en el diagnóstico, ¿o no? Pero el médico ya tiene dos elementos que le hacen sospechar de una inflamación en la garganta, en la faringe. Pero además, yo le agrego como condimento, mire doctor, me duele al tragar. Y entonces ahí cierra, odinofagia, o sea, ya le duele al tragar. Es la impotencia funcional en el caso de esta inflamación que particularmente se llama faringitis. Entonces, dos aprendizajes hasta ahora. Uno es que todo lo terminado en itis y con el nombre adelante del órgano va a ser inflamación de ese órgano. Otra cosa importante, no todas las enfermedades, y esto acostúmbrense desde hoy, tienen todos los síntomas. O por lo menos los síntomas deberían estar, pero no siempre son visibles o medibles, dimensionables, no sé, como ustedes quieran decir. Ejemplo, miren qué interesante esto, interesantísimo. Doctor, no puedo hablar, no sé qué me pasó. Entonces el médico le dice, usted tiene una laringitis, ni lo miró. Nada, ni bola, pero digo, usted tiene una... Y la pegó. ¿Por qué tiene una laringitis? Porque está la impotencia funcional de la laringe. La afonía o la disfonía es la impotencia funcional, la falla en la función de la laringe. El resto está presente, seguro que está presente, pero no se expresa bien. ¿Cómo voy a ver el eritema en la laringe, ahí atrás? Edema tampoco lo veo. El calor no lo voy a poder sentir porque está bastante profunda, está la piel por delante, algunos grupos musculares. Y el dolor justo en la laringe es bastante pobre. No hay mucho dolor en la laringe porque está pobremente inervada. Listo. Lo único que nos queda es la impotencia funcional. Otro ejemplo. No estoy aburriendo con los ejemplos, pero ya terminamos. Hepatitis, inflamación del hígado. El eritema no lo puedo ver, salvo que le haga una laparotomía exploratoria al tipo, que le abra la panza para ver si es rojo, a ver si diagnostico una hepatitis. No, no se puede. El edema sí lo van a aprender a valorar en semio con una herramienta que es la palpación y la percusión, con dos herramientas, palpación, percusión. Con eso van a poder saber si el hígado está agrandado. Pero el calor del hígado no lo van a detectar. El dolor de hígado sí. Al tipo le duele el hipocondrio derecho, estaba con dolor acá. Y hay impotencia funcional del hígado a diestra y siniestra y la van a ver por todos lados. Entonces, cuando uno dice síntomas y signos de una hepatitis,
Sí, hígado agrandado, dolor en hipocondrio derecho, pero después empieza a tirar. No sé. Ictericia, ¿por qué? Porque una función del hígado es la conjugación de la bilirrubina y como está fallando el hígado, no puede conjugar bien la bilirrubina. ¿Por qué está fallando? Y porque en vez de estar funcionando todo arquitectónicamente perfecto, está todo este sistema de la inflamación operando, entonces no funciona bien. No funciona bien. Está la lesión y además está el mecanismo de la inflamación. No podemos pretender que el órgano funcione como funciona normalmente. Entonces podrá decirme, bueno, tengo hemorragias porque no puedo fabricar los factores de la coagulación, tengo edemas en otras partes del cuerpo porque no puedo fabricar proteínas que después hacen que el agua vuelva en el extremo venoso del capilar. Yo no sé, un montón de cosas van a pasar. Doctor, tengo una caca que flota en el inodoro y no se va. Pasa una vergüenza y se pega a los costados toda pegajosa. Esa es la caca que se llama esteatorrea, típica, por ejemplo, de la mala absorción de grasa. ¿Por qué? Porque el hígado no fabrica, ¿qué cosa? No fabrica ácidos biliares. Entonces, al no fabricar ácidos biliares no se pueden absorber bien la grasa y aparecen ahí en la materia fecal. Y después la caca de la vergüenza, hace que uno no quiere salir del baño, pero no termina de irse. Bueno, todo eso forma parte del combo. Sí, seguro que a nadie le pasó, solo a un amigo del amigo. El combo de síntomas siempre es muy variado. Nosotros como médicos tenemos la obligación de aprenderlos todos, por si nos topamos con ellos. Porque mientras más nos topemos, más nos acercamos al diagnóstico. ¿Vieron que ustedes están aprendiendo en semio que hay un diagnóstico diferencial, donde ponen todas las posibilidades, y después se acercan a uno que se llama presuntivo? Se quedan a veces con el presuntivo y a veces llegan al de certeza, a veces no, depende. Bueno, me fui un poquito, pero creo que es válido para todo lo que están aprendiendo ustedes. Miren este quilombito que les agregué ahora. Activación de centros hipotalámicos, dice ahí. ¿Por qué? Porque los mediadores químicos, si en intensidad han sido muchos, se han producido mucho porque la intensidad de la lesión ha sido importante, o la persistencia de la lesión es importante, o sea, me refiero al tiempo, cabe la posibilidad de que esos mediadores químicos empiecen a migrar por el propio capilar hacia lugares lejanos, como puede ser el hipotálamo, que tiene muchos centros importantes que ustedes estudiaron el año pasado y en primero. En primero y segundo se dedicaron a estudiar hipotálamo, medio suelto lo estudiaron, pedacito por acá, pedacito por allá, pero seguro que ahora los unen a todos. Miren, uno de los centros hipotalámicos que se va a activar, porque hay receptores para mediadores químicos, o sea, todos estos mediadores químicos y otros más tienen receptores en el hipotálamo. Cuando digo otros más, por ejemplo, en el caso del impacto en el centro térmico, interleuquina 1 e interleuquina 6. Son proteínas, son moléculas. Se las nombro nomás, no pasa nada. Esas moléculas llegan, o mediadores químicos, vamos a resumirlo así, al hipotálamo y en receptores específicos activan, por ejemplo, el centro térmico. Le producen al organismo un cambio en el seteo de su temperatura. Y por lo tanto aparece una entidad general, sistémica, llamada fiebre. Todo el cuerpo sube su temperatura. Que la temperatura suba es importante, sobre todo cuando son noxas importantes también en cantidad, porque la temperatura elevada, 2 o 3 grados por encima de lo normal, que es 27, permite un mejor funcionamiento del mecanismo de lisis del fagocito, del neutrófilo o del polimorfo nuclear, del monocito macrófago. Por lo tanto, que en una infección importante, como puede ser una faringitis severa, una gripe, una hepatitis, suba la temperatura, es
muy importante. No en una lesión con un clavito en la piel. Ahora, si los estafilobetos colonizan un montón y no se puede controlar, esto puede llegar a dar fiebre. Entonces, primero, a recordar, fiebre no es lo mismo que temperatura alta, porque nosotros cuando corremos, por ejemplo, tenemos 40 grados, 39 grados, fiebre, y el hipotálamo lo tenemos seteado a 37 y tratando de bajar. Por eso transpiramos cuando estamos corriendo, tenemos un montón de mecanismos de enfriamiento activo. Acá es al revés. Se activaron los mecanismos de calentamiento. Entonces, mientras el sujeto estaba bien, no pasaba nada. Ahora se cambia el seteo y empieza a ponerse pálido, la vasoconstricción, empieza a temblar, los chuchos, ¿no? Para aumentar la temperatura. Y bueno, paran los pelitos, aumenta la hormona tiroidea, todo lo que ustedes conocen de mecanismo de calentamiento. Y por eso, cuando la noxa se empieza a retirar y la inflamación ha llegado a buen puerto, el sistema inmune específico también ha luchado, en ese contexto disminuyen los mediadores químicos en el hipotálamo, el seteo vuelve a 37 y cuando vuelve a 37 se ponen en marcha, con la temperatura de 40, se ponen en marcha los mecanismos de enfriamiento. Por eso es común que la madre diga, ay, qué suerte, el nene está transpirando, le debe estar bajando la temperatura. Bien. Es muy interesante porque cuando sube la temperatura, a nosotros no nos produce nada. El hecho de que suba la temperatura. Pero nosotros escuchamos muchas veces que la gente hace observaciones muy interesantes en cuestiones que van juntas. Esto lo digo hoy, pero seguro ya lo vieron en epidemiología. Existe en la ciencia una cuestión bastante compleja que es la de los factores de confusión estadístico. Cuando nosotros encontramos dos cosas que van de la mano, asociadas a un mecanismo en común original, a veces pensamos que esas dos son causa-consecuencia. Y nosotros a veces solemos pensar que la astenia es decaimiento general, es causada por la fiebre. No tiene nada que ver. Son dos cosas que producen los mediadores químicos en el hipotálamo. Cuando los mediadores químicos tocan los centros anímicos relacionados con circuitos que van a la amígdala y otros lados del cerebro, los tocan a través de receptores, esos centros cambian su forma de actuar y entonces nos sentimos mal, decaído, etc. El mecanismo todavía es bastante desconocido, no es un mecanismo completamente conocido, pero tiene que ver con los mediadores químicos. Y sabemos que cuando los mediadores químicos se retiran, la persona deja de estar decaída. Entonces, en una, por ejemplo, inflamación importante, podemos tener fiebre, o podemos estar decaídos, o podemos tener las dos cosas juntas. ¿No vieron que hay gente? Esto es conocimiento popular. Hay gente que dice, no, a mí la fiebre me pega, yo tengo 37 hoy, ya estoy hecho cuero. Y después hay gente que dice, no, yo tengo 40 y ni me doy cuenta. En realidad lo que tienen es que las dos cosas van por caminos distintos. Hay gente que tiene más fiebre que astenia, otra gente que tiene más astenia que fiebre. Empiezan tercer año y empiezan a luchar contra los mitos urbanos. Es así, te van a sorprender de algunas cosas que te dicen, no, pero a mí me lo dijo mi abuela desde que era chiquito. Bueno, pero son observaciones urbanas, no científicas. Tienen que ir a los científicos. Bien, perfecto. Se toman el antiinflamatorio, por ejemplo, las prostaglandinas en el hipotálamo tienen una gran actividad para producir fiebre y astenia. Entonces ustedes se toman el ibuprofeno y se empiezan a sentir mejor y les baja la temperatura. Las dos cosas. No es porque ahora gracias, me tomé el ibuprofeno, me bajó la fiebre, ahora me siento mejor. ¿Verdad? Pasaron las dos cosas en simultáneo. ¿Qué dirían ustedes en base a lo que aprendieron hasta este pequeño momento respecto a la contradicción que yo acabo de generar? Yo le dije, la fiebre es importante para mejorar la respuesta inmunológica. Y después les dije así alegremente, y me tomé el ibuprofeno para la fiebre. ¿La dejarían a la fiebre o no la dejarían? ¿Qué harían ustedes? Si tienen una infección severa que hay que controlar. Se la voy a facilitar. Si la vida depende de ello, no sé, una apendicitis. ¿Le dejan la fiebre o se la cortan? Porque vamos a hacer que esté más cómodo.
que se le vaya la astenia, que le baje la temperatura. Y no, concuerdo con usted, estoy 100% de acuerdo con usted. En la mayoría de las enfermedades donde hay inflamación y aparece fiebre, es un signo de que esa enfermedad es bastante más importante y no es banal. Y entonces, bajarle la fiebre puede tener el riesgo de que esa persona no llegue a un buen final, a una buena curación de la noxa del agente de lesión. Por eso se acostumbra a dejar la fiebre, excepto cuando sabemos que la situación es controlada, banal, y que va igual a curarse, como es el caso de las patologías respiratorias virales. Entonces, una persona tiene una faringitis viral o una bronquitis viral, entonces uno dice, bueno, mira, esto se te va a ir en 7 días igual, tomé lo que tomé, haga lo que haga. Como sabemos que se va a ir en 7 días, bueno, ¿qué importa? Que suba un día la duración y que se vaya a 8, pero que se tome un antiinflamatorio para estar mejor. Pero sabemos que la enfermedad es autolimitada. En esos casos se aprovecha y se dan antiinflamatorios. Por supuesto, esto la gente no lo sabe demasiado bien, y entonces si alguna persona no busca ayuda a un profesional idóneo, como en este caso un médico, puede llevarse el chasco de ir solo, le duele la panza, tiene fiebre, ir solo a la farmacia a comprarse el antitérmico y después que la apendicitis se complique. Pero bueno. ¿Se acuerdan que había un centro en el hipotálamo llamado Centro de la Saciedad? Al cual había mecanismos neurológicos, la insulina, las leptinas, pegaban en ese centro y producían saciedad de mayor o menor tiempo de duración. Bueno, sorpresa, los mediadores químicos inflamatorios actúan muy parecido a las leptinas. Tienen un mecanismo de acción casi idéntico. Pegan en receptores, activan el centro de la saciedad y el resultado es la anorexia. La persona no come. Por supuesto, de nuevo, capaz que por un corte en la piel no pasa nada, pero capaz que por una situación de, no sé, una gripe o una bronquitis, ustedes alguna vez han dejado de comer. Han tenido menos hambre, han estado en un estado de anorexia. Les ha pasado, seguro que alguna vez les ha pasado. Y si están haciendo comentarios, porque le pasó. Estoy contando lo que le pasó alguna vez. Está bien, aprovechen mientras yo tomo agua. Espectacular, tranquilo, yo estaba haciendo una pausa también. Vamos a terminar en tiempo y forma, bien, tranquilo, relajado. La idea es que esto sea relajado, que no cansarlos. Y miren lo que pasa acá. Otra posibilidad es que los mediadores químicos inflamatorios lleguen al hipotálamo y activen un centro que espero que le hayan dado bolilla cuando estudiaban en primer año de nutrición, que se llama adipostato. Sí, le dieron bolilla, bueno, me alegro muchísimo. Qué barbaridad. El adipostato es un centro que está en el hipotálamo que detecta la presencia de leptinas que vienen, obviamente, cuando se depositó grasa en el adipocito. Cuando el adipocito blanco guarda grasa, se libera una hormona llamada leptina, pega en el adipostato, y el adipostato lo que hace es encarar mecanismos lipolíticos. Activa la secreción de cortisol, de hormona tiroide, de adrenalina, de modo que puede haber lipólisis. Es una especie de regulador de que si comí mucha grasa, se pueda quemar un poco de esa grasa que comí en exceso, para que la persona no suba de peso violentamente. Obviamente era un elemento, el adipostato, que tiene su límite, se acordarán, porque si no tuviera límites no habría obesidad, porque si comiéramos más, producimos más leptina, activamos más el adipostato, quemamos más grasa. Tiene un límite, pero ese límite nos sirve
para que no haya oscilaciones tan grandes de peso. Bueno, el adipostato, se activa también con los medidores químicos y lleva a la pérdida de peso directa, pero que también está potenciada por la anorexia. O sea, el adipostato activado genera una gran activación de la lipólisis. Y eso nos lleva a perder peso directamente. Y si le sumamos la anorexia, la pérdida de peso es importante. Este aspecto es tremendamente útil de entender porque todas las enfermedades severas o las enfermedades crónicas cursan con pérdidas de peso. Hoy día, cuando hablamos de desnutrición, en algunos países premia o prima la desnutrición primaria, que es la social. Y en algunos países donde eso más o menos está resuelto, las principales causas de desnutrición son la mayoría de las enfermedades crónicas del organismo que llevan a eventos como estos. Les doy un ejemplo, a ver. Vamos a un ejemplo agudo, el gran quemado. En la terapia intensiva de un gran quemado, al lado hay un nutricionista. Porque tienen que meterle nutrientes porque el tipo se desnutre. Vamos a un ejemplo crónico, la tuberculosis. El paciente con tuberculosis, que es una enfermedad de larga data, de años y años de evolución, los medidores terminan llegando al hipotálamo, y llegan, y a la vez de que hacen las febrículas cada tanto, el tuberculoso también pierde peso. Otro, no necesariamente, porque si no estamos poniendo siempre bichos, el cigarrillo. El cigarrillo genera en la gente que fuma un daño, una lesión en el bronquio. Esa lesión crónica lleva a una enfermedad llamada EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El EPOC pierde peso. Hoy en día, una vez disparada la enfermedad, ya cuando a pesar de suspendido el cigarrillo la enfermedad no retrocede, es una enfermedad que necesita soporte nutricional permanente, porque si no, no sobreviven. Por ejemplo, mientras esperan el trasplante. Es tan importante la terapia con oxígeno y broncodilatadores en un EPOC como la nutrición, porque se desnutre. Y la prueba está en que las personas que fuman tienden a tener algunos kilos de menos y cuando dejan de fumar lo suben. ¿Vieron eso? Eso no es un efecto mágico, o si bien tiene algunos aspectos psicológicos y algunas cuestiones relacionadas con la nicotina, también tiene una cuestión de daño crónico y pérdida de peso. Bien. Y así pudiéramos seguir hablando de ejemplos eternos. Esta parte de abajo es conocida como la clínica sistémica de la inflamación. Y la de arriba, esta, es conocida como la clínica local. O habitualmente decimos síntomas y signos locales de inflamación. Los otros son síntomas y signos sistémicos de inflamación. Y tener síntomas sistémicos nos habla de un poco la gravedad. Yo al principio de la clase les daba la definición de inflamación, que me gustaría repasarla después, ahora, para que nos acordemos de algunas cosas en el repaso. Miren, me vuelvo para atrás, Miren qué fácil es, si así fuera es fácil volver en la historia, ¿no? Ahí está. Miren, inflamación, analicémosla críticamente en función de lo que aprendimos, muchachos. Muchachos y muchachas. Inflamación es una respuesta protectora cuya intención es eliminar la causa inicial de la lesión celular, así como las células y los tejidos necróticos resultantes de la lesión original. Pega. Y miren esto otro. Es una reacción compleja que consta de respuestas vasculares, migración y activación de leucocitos, glóbulos blancos, y reacciones sistémicas. Con moño. Por eso a veces las definiciones hay que mirarlas también, cuando son largas hay que mirarlas después de haber aprendido el tema, para reaccionarlas, porque si no empiezan a memorizarse la definición. Y bueno, esto yo
en su momento no lo leí, porque me pareció innecesario para una introducción, pero cumple su misión diluyendo, destruyendo, neutralizando agentes perjudiciales. Sin inflamación las infecciones pasarían desapercibidas. Muy interesante este concepto. Por ejemplo, sin inflamación la hepatitis no sería percibida, o sea, quedaría el virus ahí y no nos daríamos cuenta del problema real que tenemos. Y lo de las lesiones nunca cicatrizarían tienen que ver con un tema que no es la clase de hoy. Quizás puedan ver algo con Fede, no lo sé, me parece que no, pero ustedes van a tener que ir a ver qué es la reparación. Porque quien ya pudo haber visto inflamación está en la UP3 de injuria y todavía ustedes no llegaron. Y nosotros teníamos que dar el curso ahora, pero es interesante cuando lo lean, que lo van a ver siempre unido. Es lesión, inflamación, reparación. Porque las células que van llegando, los glóbulos blancos que han llegado al lugar, van a emitir nuevos mediadores que se llaman factores de crecimiento. Esos factores de crecimiento van a atraer a nuevos actores, sobre todo algunos linfocitos, y sobre todo van a activar a fibroblastos que están en la zona cercana, sana, a que se dividan y produzcan matriz, y le van a dar órdenes a las células que se dividen, normalmente por mitosis, las células del estroma específica, a que se dividan. En el caso de Pablito, los factores de crecimiento, segregados por los glóbulos blancos, le van a decir al epitelio de la piel que se reproduzca, pero como el epitelio de la piel necesita una base que es tejido conectivo, le van a decir a los fibroblastos que fabriquen tejido conectivo. Eso se llama reparación, que a veces es total, ad integrum, a veces es parcial, depende de la velocidad de división celular del órgano, del tamaño de la lesión, etc. Pero digo, eso nunca pasaría si no hubiera inflamación. La inflamación viene a limpiar, perdón, les voy a apagar esto. Esperen que lo apago ya para que no siga sonando porque me van a volver a llamar. La inflamación ayuda a destruir, pero después también ayuda a la reparación. Los componentes de una reacción inflamatoria que destruyen y eliminan los microbios de los tejidos muertos son capaces de lesionar también los tejidos normales, que esto último que puse acá nos va a servir recién para defensa, porque bueno, cuando la inflamación es excesiva, entramos en un terreno donde hablamos de enfermedades que se llaman por hipersensibilidad. Dentro de esas tenemos dos grandes grupos, alérgicas y autoinmunes. Pero eso es defensa, no todavía injuria. Bueno, y para terminar, ínfimo, lo van a repasar mejor en el Robin, después van a ver imágenes ustedes seguramente y capaz que hasta pueden ver preparado de inflamación aguda y crónica, y como yo no soy patólogo, por eso no me quise meter demasiado, por ahí como inmunólogo me metí en la inmunología de la inflamación y además como docente de tercero y como fisiólogo, pero el terreno de la mirada de las imágenes patológicas las van a ver muy bien en patología, seguramente se van a encontrar con imágenes cuando vayan a las sucesivas clases, pero es interesante destacar que hay dos tipos de inflamaciones básicamente, que incluso son diferentes macroscópicamente hablando, que son la aguda y la crónica. La aguda es de duración corta, se inicia muy rápido y se caracteriza por el exudado de fluidos plasmáticos y migración de leucocitos, que es básicamente lo que veíamos recién. Y la crónica, que puede durar meses o años, y se caracteriza ya por un infiltrado muy grande, ya no hay tanta extravasación de fluido, porque esa permeabilidad se va cerrando, esa permeabilidad aumentada que teníamos en el capilar, pero sí se va infiltrando cada vez más con las células menos numerosas, que son linfocitos y macrófagos, pero que van llenando el lugar con el tiempo, lo van llenando. Y esos macrófagos y linfocitos llaman permanentemente a la reparación con los factores de crecimiento, y eso va a generar nuevos vasos, nuevo tejido, y eso lo vamos a ver. No siempre reparación ad integrum, porque a veces el tejido
este nuevo que aparece de reparación queda en exceso, que es lo que nosotros llamamos la fibrosis. Cuando el tejido conectivo está en exceso. La inflamación crónica está muy de la mano de la fibrosis, muy cercana a la fibrosis, mucho menos que la inflamación aguda, que está mucho más de la mano de la reparación total, ad integrum. Para ponerle fin, le hice esta flecha que me gustaría mucho. Nosotros los docentes nos gusta que los estudiantes salgan bien en el cursado, en los exámenes. Que así se estudia la injuria, la materia injuria, perdón, en cada una de las enfermedades. Y defensa también, lo que pasa es que, bueno, ustedes vienen a este curso porque están empezando injuria, pero fíjense qué interesante, siempre plantéense que para cada enfermedad viene etiología, una fisiopatología y una clínica, y traten de seguir siempre los pasos para que a ustedes después les resulte más fácil. Chicos, yo les agradezco enormemente. Si quieren alguna pregunta antes, y si no, damos por finalizado, se acercan los que me quieren preguntar algo. ¿Parece? Le damos fin, así se pueden. Gracias, chicos. Gracias, muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar acá.